Hola a todos mis estudiantes de tercer año de biología, les habla la profesora Florencia Meri y en este video voy a hablar sobre la genética, cómo fue evolucionando históricamente en el tiempo y por supuesto por qué es tan importante estudiarla. En esta imagen podemos observar un cromosoma que gracias a las clases que tuvimos anteriormente sabemos que es el estado compacto del ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el jefe de nuestras células, el material genético que contiene todas las instrucciones, toda la información sobre las características, el desenvolvimiento y el comportamiento de la célula y por lo tanto de todo nuestro organismo entero. ¿Qué relación tiene esto con la genética? Que la genética es la rama de estudio de la biología que se encarga de entender cuáles son los mecanismos que regulan la transmisión de la herencia biológica en las generaciones, es decir, de bisabuelos a abuelos, de abuelos a padres y madres, de padres, madres a hijos y por supuesto también a nietos. Si vamos a la historia, podemos comenzar con los egipcios y babilonios antes de Cristo, quienes comenzaban a realizar cruzas entre animales y plantas que tenían determinadas características deseables para que la descendencia se pudiera utilizar obviamente para la alimentación. Determinar si determinados animales tenían, por ejemplo, un pelaje, no estaban enfermos, presentaban una musculatura indicada y que era buena para la alimentación, y lo mismo con la vegetación. Los griegos también, como Teófrasto, ya comenzaban a diferenciar las flores entre masculinas y femeninas y cómo cruzarlas. Se decía que los machos debían ser llevados a las hembras, sabiendo que, las flores se componen en el caso de las hembras de gineceo y de los machos de los estilos, que al suministrar los polen al gineceo se podía producir la fecundación. Aristóteles habló sobre la mezcla de los flujos femeninos y masculinos para la concepción. Esta mezcla de fluidos podría generar un nuevo organismo sin entender muy bien el proceso que llevaban adelante las células. Hipócrates también determinó que había distintas partes del cuerpo que producían semillas y que estas semillas se transmitían a los padres, de los padres a los hijos, y que por eso se mantenían ciertos rasgos de semejanza. Luego, en 1700, aparecen los espermistas y ovistas. Anthony Leeuwenhoek, gran cazador de microbios, descubre animáculos, entre comillas, en el esperma humano. Se supone que cada espermatozoide adentro tenía un hombrecillo o homúnculo, el cual iba a desarrollarse siempre y cuando la hembra proporcionara el ambiente para que éste pudiera crecer, la cual era la única función de la hembra. Por otro lado estaban los ovistas, que al contrario creían que la clave del futuro del hombre estaba en el óvulo y que era el espermatozoide, su única función, estimularlo. Charles Darwin, en 1859, también propone algo en el cual el cuerpo, los órganos y estructuras de los cuerpos producían rudimentos o partículas pequeñas que se transmitían por la sangre a los gametos, es decir, espermatozoides y óvulos. Y cuando ocurría la fecundación, es decir, la unión entre el óvulo y el espermatozoide, se originaba un nuevo organismo, y que estos rudimentos que pasaban a estar en los hijos de los padres eran los que permitían esta semejanza. Y finalmente la teoría de la mezcla en el siglo XIX, quien explica que al mezclarse los óvulos y los espermatozoides, nunca hablando de fecundación, daban como resultado un progenitor con las características de los padres. Por ejemplo, si un conejo blanco se mezclaba con uno negro, el hijo saldría gris. Obviamente todas estas teorías le faltaba mucha fundamentación empírica. Y fue nuestro querido Gregor Mendel, quien propuso por primera vez un mecanismo para explicar la herencia. Él pasaba mucho tiempo en el jardín del monasterio, donde era monje,
y empezó a realizar experimentos entre distintos tipos de plantas, anotando aquellas características que eran más notorias. Tenemos que tener en cuenta que en este tiempo no se hablaba de genes, alelos, no se tenía la noción de la genética actual, sino que a los cromosomas o alelos que conforman cada parte de las cromatides, Gregor los llamaba factores, sin obviamente conocer el cromosoma. Él decía que había un par de factores que transmitían determinadas características, sea de padre y de madre. Entonces, para comenzar su experimento, empezó a buscar características que fueran bien notorias y observables y visibles. Por ejemplo, el color de la flor, que fuera púrpura blanca, que la semilla fuera también notoria, verde o amarilla, también su forma, si era rugosa o lisa, si el tallo era corto o largo, es decir, establecer determinadas plantas con determinadas características que se pudieran comparar. Y llevó a cabo cruzas entre las plantas estudiando los resultados matemáticamente mediante un cuadro que se llama cuadro de Punnett, que ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, ¿qué es lo que hizo Gregor Mendel y que basó sus primeras dos leyes mendelianas? Lo que hizo para comenzar fue cruzar dos plantas, una con flor púrpura y otra con una flor blanca. Al cruzarlas, obviamente tuvo su primera generación filial. Este resultado de cruzamiento dio que el 100% todas las flores de estas plantas eran púrpuras, es decir, faltaba la flor blanca, lo cual no se entendía porque esta característica de color blanco permanecía oculta. Entonces hizo una cruza entre la generación 1, es decir, seleccionó dos de estas hijas de plantas de flores púrpuras y al cruzarlas obtuvo como resultado en la generación filial 2, en este cuadro se ve el 50% de color púrpura y el 50% de color blanco, pero en la historia original solamente era un 25%. Es decir, apareció esta característica oculta que es la flor de color blanca, que no aparecía en la primera generación. Esto explicaría la aparición de rasgos genéticos en nietos de los abuelos, salteándose a los padres, salteándose la generación 1. Entonces, ¿qué fue lo que dedució nuestro querido Gregor Mendel? Que los seres vivos poseen un par, es decir, dos factores en las células que provienen de cada padre, es decir, un factor viene de la madre y uno del padre, para determinadas características del individuo. Por ejemplo, el color de ojos. Tenemos un factor que determina el color de los ojos por la madre, que puede ser celeste, y uno que determina el factor de color de ojos por el padre, que podría ser marrón. También se dedució entonces de que hay determinadas características que son más fuertes o dominantes sobre otras. Nosotros sabemos que los ojos marrones son dominantes por sobre los celestes o azules, que son recesivos. Entonces, diferenciar las características dominantes y los recesivos fue uno de los pilares de Mendel. También él planteaba de que estas características factores se segregan, es decir, se reproducen independientemente de sí mismos. Es decir, que no van emparentados, no se pueden mezclar, por ejemplo, el púrpura con el blanco produciendo un rosa. Hoy, con la genética actual, no la clásica, sabemos que esto no es así, que determinados alelos y genes pueden ir emparentados por estar en la misma cromatide con otros genes. Por ejemplo, se puede heredar un determinado color de ojos emparentado con una enfermedad o con la altura del organismo, es decir, que los genes van emparentados. A continuación vamos a hablar un poquito más sobre las leyes de Mendel y cómo realizar los ejercicios de filial 1 y filial 2.